18:39 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Bueno, ayer se dieron las elecciones en Francia. Tenemos una noticia claramente muy importante internacional respecto a lo que ocurrió ayer y nada más que algo mejor que invitar a alguien de afuera, en este caso un invitado de la casa, que también nos escribe artículos y los publica en la página de la Resistencia. LaResistenciaRadio.com, ahí tienen todas nuestras noticias extendidas y tienen más noticias incluso de lo que sale en YouTube. Tenemos análisis internacional, muchísimo análisis internacional. Uno de ellos es el invitado que tenemos hoy, nuevamente Pablo Pérez, que cada vez que hay una elección en Europa, él siempre está disponible para poder traernos su análisis, su comentario acerca y su opinión. Y hoy tenemos lo que ocurrió ayer, claramente, así que sin más, Pablo, bienvenido, Pablo Pérez, desde España, así que todo tuyo y bueno, que nos puedas comentar un poco. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo en vuestro espacio. Ya sabéis que es un placer cada vez que colaboro con ustedes y en la medida que se me permita y que mi tiempo también lo permita, mi tiempo libre, pues seguiré colaborando sin ninguna duda. Yo creo que ayer las elecciones presidenciales en Francia, la segunda vuelta, bueno, se derriba el típico mito de izquierda a derecha. Era realmente o globalismo, que en este caso estaba representado por Emmanuel Macron, que es ex banquero precisamente de Rothschild, y soberanía, que en este caso pues lo representaba Marine Le Pen con el Frente Nacional. Ha ganado Macron, pero yo creo que aquí lo que resulta importante es la desafección política que ha mostrado la sociedad francesa. Un 28% de abstención, o sea, eso no pasaba en 50 años. En cuanto al 2017, que fueron también los dos mismos candidatos en la segunda vuelta, Marine Le Pen y Emmanuel Macron ganaba con un 66,1% de los votos, Le Pen 33,9%, y aquí en las elecciones de este año 2022 se han acortado distancias. 58,5% para Macron y Le Pen un 41,5%. Yo creo que en Europa es una buena noticia para los patriotas europeos, porque eso quiere decir que se va estrechando cada vez más el cerco y hasta que en cualquier país se le termine de dar la vuelta. Muchos dirigentes de aquí de Europa, entre ellos el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, pues decía que cuando salieron los resultados ayer, que había ganado Europa, había ganado la democracia, bueno, con un 28% de abstención. O sea, es un dato realmente, yo diría que preocupante. O sea, yo creo que la Unión Europea debe de ofrecer algo más a los ciudadanos de Europa, más que democracia, derechos humanos, etcétera, etcétera, que sí, que eso estará todo lo bien que tú quieras, pero si tú a la gente no le ofreces un trabajo estable, seguridad en las calles, a los jóvenes poder formar una familia, acceder a una vivienda, etcétera, etcétera, la gente pues se descontenta, y eso ahí se refleja el alto porcentaje de la abstención. Marine Le Pen ha intentado recoger esa frustración del ciudadano medio, de las clases más bajas. Las personas con rentas más bajas son los que por estadística han votado a Marine Le Pen. O sea, Marine Le Pen representa, si bien en lo personal no era mi candidata favorita, yo tiraría más para Eric Zemmour, pero representa también esa derecha social conservadora que trata de recoger pues el voto del obrero que la izquierda clásica ha traicionado en favor de las minorías, ¿no? Como el movimiento feminista, LGTBI, ecologista, etcétera, etcétera. Pablo, te hago una consulta porque, a ver, nosotros somos de Argentina, no somos europeos, y a lo mejor hay ciertos conceptos que ustedes tienen que a nosotros nos resultan confusos, ¿no? Por las distancias y las diferencias de costumbres. Vos estás hablando que se lo tomaba como, bueno, ganó la democracia, ganó Europa. Hasta donde yo sé, ambos eran candidatos que estaban presentándose en una elección democrática y ambos eran europeos. ¿Qué es para vos, según tu concepto, este concepto de ganó la democracia, ¿no? Me resulta bastante curioso.
Bueno, desde toda la prensa europea se le ha tildado a Marine Le Pen como una ultraderechista, radical, etcétera, etcétera, racista, homófoba, en fin. Toda la sarta de insultos que cualquier candidato que se atreve a disentir un poquito del statu quo, pues se le adhieren, ¿no? Básicamente eso. Es igual que aquí a Vox se le llama ultraderechista, a Nos allí en Argentina también le llamarán fachas, radicales, etcétera, etcétera. Es un poco ese símil. Trato de asimilarlo a Nos. No conozco con pleno conocimiento a Nos, pero creo que si lo asimilo más o menos podéis Mm. entenderme. Y ahora vendría a ser como una suerte de, claro, es esto o nada, digamos. O sea, la derecha no debería existir porque no es democracia, teóricamente. Una suerte de, Exactamente, solo es democracia lo que yo digo que es democracia. exactamente. Bien, muy Total, curioso. total. Es el paradigma de la nueva izquierda, ¿no? De la nueva izquierda. Parecía que era, bueno, ha ganado Europa. Bueno, si no gana Europa, entonces ¿quién va a ganar? El infierno, ¿sabes? Un poco entra dentro de ese paradigma. Y bueno, el papel de los medios de comunicación, Mm. también muy notable. La presión social que siguen ejerciendo Pablo, ¿cómo te va? Te habla sobre la Horacio. opinión pública. ¿Cómo te va? Te habla Horacio. Una consulta Sí. para poder entender un poco más quizás fenómenos que incluso llegan aquí a América Latina, que es lo siguiente. En su momento hubo un proyecto en Europa, por ciertos espacios políticos, de querer internacionalizar una suerte de alianza, una suerte de estrategia mancomunada con distintos espacios de una derecha conservadora. Estaba Vox, se había invitado a Dudá, Orbán, incluso se le invitó a Le Pen, pero Le Pen rechazaba el ingreso a estos suertes de espacios bajo la idea de que no podemos caer en la misma lógica de la izquierda internacional si justamente defendemos un proyecto soberanista, no podríamos estar utilizando aquello que nosotros decimos combatir. Esta era la lógica de Le Pen en su momento. ¿Crees que esta suerte de rechazo a espacios de derecha internacional le hayan quitado voto, poder político o apoyo, o simplemente se dio un resultado porque la propia dinámica electoral de Francia así lo dispuso? Hace pocos meses Le Pen recuerdo que estuvo en Madrid en una conferencia de líderes europeos estaba Bascal, Orbán, Mateusz Morawiecki, creo que se pronuncia, que es el primer ministro de Polonia, Duda es el presidente de la República, y más líderes europeos de partidos disidentes. Pero bueno, yo si adhiero mi opinión más personal en cuanto a ello, yo creo que estos encuentros totalmente lo contrario, lo que hacen es favorecer y dar una muestra también de unidad. O sea, al final cada país tiene que adherirse a sus condiciones nacionales, lógicamente, porque lo que defienden se supone es la soberanía de las naciones y tal. Pero bueno, yo creo que es positivo el compartir y que cada partido, que cada grupo, que cada espacio cultural, sociocultural, político, se nutra de cada uno y de ahí pues sea una lluvia de ideas y vayan aprendiendo todos. La unión hace la fuerza, como aquel que dice. Y entiendo. Y acá también me gustaría poder aprovechar a conversar, Kadir, en ese sentido, la importancia de poder sostener los proyectos nacionales propios, pero sin descartar la comunicación con espacios afines de otras potencias, porque en definitiva, si se quiere o no, vivimos en un mundo hipercomunicado. Pero me gustaría también ver tu análisis en este sentido de si han afectado o no en el momento de votar dos fenómenos particulares: las guerras híbridas y en Ujú. consecuencia también lo que eran los pasos sustitutivos migratorios, es decir, esta inmigración sustitutiva a causa de esta tasa de fertilidad en decadencia que tiene Francia, donde, bueno, ciertas etnias, ciertas religiones ya han empezado incluso a crear dentro de sus propios guetos la aplicación de la Sharia. Hemos visto que incluso Macron se Mm. ha mostrado favorable a esta noción de diversidad cultural. ¿Esto cómo crees que ha Ujú. repercutido en el momento de las elecciones? Bueno, yo pienso que sobre todo desde el inicio de la pandemia, Macron dio un paso atrás. Macron dio un paso atrás en este sentido y dijo,
se nos va de las manos. Algo hay que hacer. Llega tarde. O sea, ese descontento ya lo ha recogido Marine Le Pen, y Marine Le Pen ha sido muy clara con esto. Marine Le Pen, por ejemplo, ha propuesto cerrar todas las mezquitas de Francia, todas, más de 500, y también prohibir el velo público musulmán, en este caso, por la calle. Creo que para que cierta comunidad, cierto grupo de personas pueda vivir tranquilo, pues simplemente no se aplique la Sharia en un barrio francés o español o alemán. Por ejemplo, se da el caso aquí también de Dinamarca. Dinamarca, un país gobernado por socialdemócratas, como podría ser el PSOE aquí en España, pero son muy duros en cuanto a ese tipo de zonas. Se llaman zonas no-goes, o sea, ahí la policía no entra nadie, son barrios completamente pues lo que has comentado, Horacio, gobernados por la ley Sharia. En Bélgica también se da mucho, y bueno, eso yo me imagino que es difícil de soportar para el vecino de a pie, que no tiene esa forma de pensar, etcétera, etcétera, que trata de llevar su vida tranquilamente, sin meterse en ningún problema. Y creo que eso, pues obviamente también ha pesado, y sobre todo a favor de Le Pen, que ha sido más, digamos, más clara y más dura con todo ese tipo de medidas. Pablo, tengo una pregunta, un análisis más que agregar a lo que vos estuviste comentando acerca del 28% de Me habla abstención. Ramiro, ¿no? Sí, sí, Ramiro. Perfecto. Que tiene que ver con, primero, la abstención del 28%, algo récord, ¿no es cierto?, en 50 años, como habías Sí, dicho. en 50 años. También hay que sumarle, yo le hago un agregado de los más de 2 millones de votos en blanco, gente que se presentó, gente disconforme, ¿no es cierto?, con ambas posiciones. No sé qué opinión te merece a vos, bueno, después unos 790.000 votos nulos, es decir, muchísimos votos han quedado en el camino, aparte de la abstención. No sé qué opinión te merece, qué análisis haces del voto en blanco de esa gente. Pues yo diría que una actitud de hartazgo. O sea, no sé si se dará el caso en Latinoamérica, ¿no? Pero aquí en Europa el ciudadano de a pie está muy cansado. Está muy cansado de cheques en blanco, de promesas en falso, y que al final salga quien salga, ya sea izquierda o ya sea derecha, al final no cambia nada, ¿no? Entonces yo creo que la abstención y también esa grandísima cantidad de votos en blanco pues expresa lo que es hartazgo. Por ejemplo, en Francia se vio con la crisis de los chalecos amarillos, que la respuesta que dio Macron a esa crisis se ha visto muy cuestionada, tanto dentro como fuera del país. O sea, en la segunda vuelta realmente hay un dicho que dice que en Francia en la primera vuelta se vota con el corazón y en la segunda vuelta pues se vota al mal menor, como que él dice. O sea, aquí ha salido Macron porque se ha votado en contra de Le Pen, pero igual que si hubiese salido de Le Pen. Pero es que el 28% de abstención, más la gran cantidad de votos en blanco que has comentado. Yo creo que aquí Europa menos ha ganado la democracia y menos ha ganado Europa, y señores, vamos a hacer autocrítica, que estamos haciendo mal la clase política europea para que haya tanta desafección, y sobre todo los jóvenes. Hay muchísimo joven aquí en Europa, en España, en Italia, Portugal, muchos países de Europa, que no se ven representados actualmente por ningún tipo de clase política, ni por ningún dirigente, ni por ningún partido. Entonces, también y eso Macron lo decía en su discurso de victoria, ¿no? Ayer ante la Torre Eiffel. Decía, algo hay que hacer con todos esas personas que actualmente se encuentran en una situación de desafección total. Perfecto. Y un último cortito, simple, ya que vamos terminando. El tema del fraude. Ajá. Tema de fraude. ¿Vos tenés algo? ¿Has escuchado algo? Porque por ahí leía, escuchaba y la gente se quejaba de que... ¿Crees que pudo haber afectado esto? ¿Existido? Pues mira, la verdad que no tengo información sobre ello. Simplemente, antes de entrar al vivo, he visto una foto en la que en cierta hora de la noche iba ganando Le Pen por casi 1 millón de votos, y de repente se dio la vuelta. Un poquito lo que pasó con Trump en Estados Unidos.
pero más allá de eso no he investigado ningún otro tipo de información, ni tampoco me ha llegado por los medios que trato de enterarme de este tipo de noticias, de ninguna información del estilo, y la verdad que como no tengo la información actualmente, prefiero ser prudente ante ello. Bueno, creo que ha quedado clarísimo y la explicación ha sido excelente. Así que bueno, Pablo, la verdad, muchas gracias por este análisis que has hecho muy detallado acerca de lo que ha ocurrido en Francia ayer. Muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se Muchísimas transmite. gracias a ustedes siempre. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.